8:55 de la mañana, continúa Arriba Gente y lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Encantada de estar con ustedes. Un gusto recibirla. Muchos desafíos propios del cargo, pero también en un contexto de un presupuesto que se ha definido magro y con el que tiene muchos desafíos por delante. ¿Cómo encuentra la casa? Y bueno, la casa en la que estoy viviendo desde el 2022 y en la que también ya fui presidente y diríamos que más o menos igual, porque los presupuestos de toda la historia han sido diferentes a los que nosotros proponemos. Es decir, siempre han sido, como salió en la prensa, adversos a nuestros intereses, digamos. Es decir, pedimos algo y siempre nos dan menos. No es una novedad. O sea que como que ya estamos acostumbrados a esa forma. Ustedes marcan las necesidades y claro, la política no responde a la disputa. Bueno, el presupuesto, la Constitución dice que nosotros proyectamos el presupuesto, es decir, lo hacemos. Después lo presentamos al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo le puede hacer modificaciones y después recién lo aprueba o no, le hace modificaciones el Poder Legislativo. Esa es la forma constitucional de que el presupuesto se haga. ¿Y cómo se logra trabajar solo con el 6% de lo que se solicita? No, pero digamos, ese ejemplo es, digamos, de lo que pedimos nuevo, vamos a decir. Claro. ¿Cómo se hace? Como se ha hecho siempre. Es decir, como lo dije en mi discurso, poniendo lo fundamental del Poder Judicial, es que es la independencia, el compromiso de los integrantes, de todos, jueces, defensores, funcionarios, y todos los que integran el Poder Judicial. Así se ha trabajado prácticamente siempre y creo que se va a seguir trabajando siempre. ¿Corre riesgo la independencia del Poder Judicial con tan poca plata? No, yo creo que no. No, porque son dos cosas totalmente diferentes. Me parece, a mi criterio, esto es absolutamente personal. Es decir, el tener más o menos bienes, pongámoslo como ejemplo, no hace que uno sea más o menos independiente personalmente. Entonces pienso y creo que no tiene relación con la independencia, porque creo que lo de la independencia de nuestro Poder Judicial está tan inmerso en el Poder Judicial que nada puede hacer mella. Y creo que nada ha hecho mella en el pasado, ni espero que tampoco en el futuro, ni lo ha hecho en el presente. Está bien el tema de la independencia, doctora, pero ¿qué pasa con las garantías? Porque como ciudadano veo un poder con reclamos, con falta de profesionales, falta de personal, a veces falta de garantías. Eso va en contra, no tal vez del trabajo propio de ustedes, de sus individualidades, pero sí del sistema. Claro, eso es para que lo evalúen, digamos, la gente. Es decir, nosotros nos hemos adaptado siempre a trabajar en niveles de presupuesto que no es el que nosotros aspiramos. Es como la costumbre, digamos. Son las personas las que deben de requerir que se nos dé más, si entiende la gente que nosotros merecemos un presupuesto mayor, son ellos son los destinatarios de nuestro trabajo y ellos son los que tienen que exigir que nuestro trabajo sea acorde a las necesidades de la gente. ¿Pero usted entiende que estas situaciones que ustedes denuncian y señalan de falta de recursos van en detrimento de una justicia justa? No, yo creo que no, porque no lo ha sido nunca. Creo que no. Son dos cosas diferentes. Es digamos, como en las personas. Una cosa es que uno tenga muchos bienes, sea millonario, y otra cosa, lo que uno es como persona. Y entonces, lo que uno es, independientemente de ese trasfondo. Entonces, creo que al Poder Judicial se le aplica más o menos lo mismo. ¿Y cuáles son las principales carencias de profesionales, técnicas? Sí, hay muchas. Por ejemplo, una que es bastante grave que se me ocurre en este momento, es los equipos técnicos que actúan en situaciones de violencia de género o violencia doméstica, en el sentido de que hay pocos y muchas veces, fundamentalmente en los departamentos del interior, no pueden responder con la rapidez que deberían
para que estudie ese informe, para que el juez pueda resolver rápidamente esas situaciones. Porque Eso a es veces algo... se piden que sean 48 horas. Claro, sí, sí, pero hay lugares en que es imposible por la cantidad de trabajo que no hace que esos equipos puedan tener su informe hecho en tiempo. ¿Y qué pasa cuando esos informes no llegan a tiempo? Y bueno, el juez carece de ese elemento para resolver. Obviamente, el juez tiene otros elementos y bueno, va a tener que resolver en principio en base a otras cosas que pueda tener a la vista. Ministra, yo leía un poco su discurso del otro día en la apertura de los tribunales y no hay un pronunciamiento, digamos, expreso de cuestionamiento del Ministerio de Justicia. Pero si uno lee entre líneas, algún mensaje usted dejó caer. Me dio la sensación, corríjame si me equivoco. ¿Usted tiene una posición contraria a la posibilidad que establezca un Ministerio de Justicia? ¿Es personal? ¿Es de la corporación? ¿Qué visión tiene? No, la corporación no tiene Okay. posición formada en la corporación. Mi opinión personal, pero sin conocer, porque la cuestión está que no sabemos, se habla mucho de un proyecto de que crearía un Ministerio de Justicia, no sabemos cuál es el contenido, entonces es muy difícil hablar de una cosa que no sabemos qué es. En términos generales, y si no estuviera en discusión hoy eso de la posible creación y me preguntaran hace 20 años atrás o 10 años atrás si me parecía correcto, me parecería que no. Pero todo depende de las funciones que se le otorguen si es que en algún momento se crea un Ministerio de Justicia. ¿Por qué en principio le parecería que no? Me parecería ¿Usted teme que haya una injerencia en la independencia del Poder Judicial? Podría haber, hablo siempre en condicional, alguna norma dentro de esa creación que determinara de algún modo alguna injerencia. Pero hablo siempre en condicional. En la autonomía técnica del Poder Judicial. Bueno, en la autonomía. Hablo siempre en condicional y sin ver el proyecto, sin ver... siempre se compara con otro, sí, en tal país hay, en no sé qué, pero son diferentes realidades muchas veces. ¿Usted no entiende que la parte administrativa del sistema judicial no debería estar independientemente de la corporación? Hay una cosa que es, después que yo estoy en la Suprema Corte de Justicia me he dado cuenta, es como el imaginario popular de que hay una parte administrativa en que nosotros que hemos sido jueces, que parecería que somos una especie de gente que nunca vio nada ni sabe nada, no lo podemos manejar por nuestro desconocimiento. Y después que estoy adentro de la Suprema Corte de Justicia me he dado cuenta que no es tan así. Es decir, están todo el andamiaje administrativo, que son personas que han trabajado prácticamente toda la vida o con más de 30 años de actividad, que tienen ese conocimiento interno del funcionamiento administrativo, y nosotros los jueces que toda la vida sin saber sobre puntos determinados hemos tenido que estudiar. Es decir, la característica típica del juez es no tener conocimiento, por ejemplo, de si una cirugía estética fue mal hecha. Precisamos que un perito nos diga. Entonces, nosotros también, los jueces que integramos la Suprema Corte de Justicia, necesitamos a funcionarios administrativos, que son el andamiaje ese administrativo que nos ayuda, entre comillas, a desempeñarnos en eso. Y no nos agobia ese también imaginario popular que dice que estamos agobiados por ese trabajo administrativo. No es tan así. Entonces, claro que a mí me encanta. Nunca lo había hecho y me encanta. Nosotros en la facultad estudiamos Derecho Administrativo, es decir, hemos manejado nuestras, obviamente, en menores dimensiones, un juzgado. Yo creo que es un imaginario popular decir que nosotros deberíamos, si nos dedicáramos solo a hacer sentencias, nuestro trabajo sería realmente poco. Doctora, entonces en parte se quiere buscar una solución que usted por lo menos entiende que no es necesaria. Y se está basando en pensar en un Ministerio de Justicia en base a un imaginario. No, bueno, yo no sé cuál es lo que haría el Ministerio de Justicia. Ese elemento, yo personalmente diría que no es un elemento a tener en cuenta. Es decir, los ministros de la Suprema Corte no dejamos de cumplir con nuestra función jurisdiccional
por sentirnos agobiados por el trabajo, la función administrativa. Otra de las justificaciones que por lo menos han dicho asesores que han venido acá al programa es para que el ciudadano no tenga que tocar tantas puertas, ¿no? Que todo se simplifique. No sé cuáles son las puertas que tienen que tocar. ¿A usted no le parece que eso sea así? No sé a qué se refieren con las puertas que tienen que tocar, porque la parte de los procesos es simplemente tener abogado, defensor que va a iniciar el proceso. En cuanto a ir a un juzgado y plantear algo, no hay puertas que golpear. En cuanto a la Suprema Corte, cualquiera puede pedir, y si lo que quiere hablar es algo normal, digamos, en mi caso, tiene las puertas abiertas para llegar a hablar conmigo, es decir, golpear puertas, no entiendo bien con qué sentido se dice eso, pero no creo que exista necesidad de golpear puertas. Bien, presidente, usted en su discurso marcó algo que le inquieta, y esto sí lo dijo expresamente, que es el combate al acoso laboral. Sí. Lo calificó como un flagelo. Sí. ¿Son muchos los casos que le llegan a la Corporación de denuncias de acoso laboral? Sí. Bueno, muchos, no sé si muchos, pero da para pensar, ¿no? Es decir, no es aislado. Por suerte, yo diría que últimamente como que se han ido resolviendo y no han aparecido nuevos. Es decir, estamos en esa de que hubo como muchos casos y ahora estamos en que ya no hay tantos. Espero que haya sido, no sé, que haya sido una lesión haber visto los casos anteriores, ¿no? Claro, hubo un caso emblemático que para ustedes fue un antes y un después. Sí. Obviamente, y ahí concomitantemente hubo algunos más, y bueno, yo considero, además se creó la Oficina de Salud Laboral que va a tener que atender a ese tipo de asuntos. Me parece que fundamentalmente el funcionar en un ambiente de trabajo correcto es fundamental en todo trabajo. Entonces, y más en la exigencia del funcionario judicial, del juez, del defensor, de todos los que estamos dentro del Poder Judicial y dentro de los juzgados, es muy grande y da para que en esas situaciones sucedan este tipo de cosas, pero no podemos someter a todas estas personas que yo les nombré, nada menos que a situaciones de acoso. ¿Qué es lo que dice que da para que eso suceda? ¿La presión con la que trabajan? Claro, sí, obviamente. Es decir, tal vez quien nunca estuvo en la parte de adentro de un juzgado no sabe la tensión que se vive prácticamente todos los días. Es decir, no sé, desapareció un expediente, hay que ir a buscarlo. No sé, viene una persona que trae una medida cautelar que hay que tratar de resolverla porque, no sé, va a pasar algo. Es decir, las tensiones que se viven dentro de un juzgado son grandes. Y a veces la tentación de abusar del poder dentro de los que lo tienen o creen tenerlo es grande. ¿Sucede mucho ese abuso de poder? Bueno, en general, en esos casos previos que estuvimos viendo, sí. Doctora, después de lo que le pasó a la fiscal Ferrero, ¿los jueces tienen más miedo? Yo, la verdad que no sé lo que sienten los jueces. No, digo, pero le pueden decir los magistrados haber pedido, por ejemplo, más custodia. Obviamente, no más custodia, es decir, eso se está pidiendo desde que yo era juez letrado y estamos hablando de antes del 2003. Pedir más custodia en los juzgados, ¿no? Más custodia, que haya custodia en los juzgados. ¿Y va a tener plata para eso? No, no. ¿Y cómo va a ser? Y bueno. No va a haber Vamos custodia. a seguir, como yo dije en el reportaje que me hicieron el otro día cuando terminó el discurso, es otra de las cosas que hay que trabajar este año, en eso. Yo en la otra presidencia también trabajé, me reuní con los ministros que se sucedieron en aquellas oportunidades para tratar de lograr, y la contestación es siempre que ellos tampoco tienen presupuesto para eso. Claro, ¿y cuál es el problema? El Ministerio del Interior destina a algunos policías que están sumariados y a los que les sacaron el arma a encargarse de la seguridad de las sedes judiciales. Yo no tengo constancia expresa de eso porque no he visto efectivamente que fulano de tal está sumariado o no tiene el arma. No sé, pero creo que sí sucede. Pero eso no cambia mucho la necesidad de que haya más custodia, porque no ha pasado nada que indique que esas personas que están en esas condiciones no hayan prestado el servicio de seguridad. Pero necesitamos que haya más seguridad en los juzgados. Porque en realidad
todos sabemos que la sociedad está más violenta. Sí, ha ocurrido casos de personas que han ingresado con cuchillos y amenazado nadie funcionarios. Acepta un no por respuesta. A veces bueno, enseguida ya empiezan a actuar de una manera incorrecta. ¿Qué opina del proyecto de descentralización de la Defensoría? El proyecto tiene media sanción por ahora. Es decir, yo estoy esperando a que en definitiva se sancione o no se sancione para ver las condiciones. Es que, como dije también el otro día, la Constitución dice claramente que los jueces, la Suprema Corte de Justicia designa a los defensores. Entonces, quiero saber cómo es que van a salvar, el proyecto ese va a salvar... Así como está, usted no lo lleva, lo lleva, lo critica. ¿Qué cosa? Así como está el proyecto. Es que no lo sé exactamente, lo leí por arriba, no sé si va a ser ese el proyecto que en definitiva se apruebe, no sé si se va a aprobar tampoco, y bueno, hay que ver cuáles son las normas que establecen la forma de designación de los fiscales para poder salvar, defensores, para poder salvar lo que dice la Constitución, para poder ajustarse a la Constitución. ¿No les han consultado, no les consultaron en la preparación de ese proyecto? Sí, es decir, cuando yo ingresé a la Suprema Corte de Justicia, los defensores iban a plantear el proyecto en aquella oportunidad y nos pidieron que nosotros los acompañáramos en la presentación del proyecto. La Suprema Corte decidió que no los íbamos a acompañar, no íbamos a formular ninguna opinión acerca del proyecto, ni los íbamos a acompañar al Parlamento a exigir que se aprobara ese proyecto. O sea, no nos pronunciamos. Lo mismo sucedió después, más acá en el tiempo, y es la postura nuestra hasta el momento de que, bueno, una vez que conozcamos efectivamente cuál es el contenido del proyecto, vamos a actuar de la manera que consideremos, también por mayoría, que debemos actuar. Bien, Presidenta, le hago de las últimas. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que usted es una magistrada que está preocupada por la incidencia que puede tener la inteligencia artificial en el trabajo de los señores magistrados, eventualmente la incidencia en el dictado de las sentencias. ¿Usted desde la presidencia tiene pensado tomar algún tipo de medidas, alguna acordada que esté definida específicamente al tema del uso o no de la inteligencia artificial en el redactado de las sentencias? Yo creo que tenemos un equipo en la parte de informática, de la división de informática de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, que está muy capacitado para todas las cuestiones relacionadas con ciberdelitos, inteligencia artificial. Entonces, creo que tenemos que empezar y seguir analizando todos estos temas. Es decir, es una de las cosas que estarían en carpeta, digamos, para analizar y seguir analizando en este periodo. ¿Pero qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le inquieta? ¿A dónde quiere ir? Bueno, a ver, efectivamente, hasta qué punto la inteligencia artificial va a incidir en nuestro trabajo. Y bueno... ¿Pero qué teme que pase, por ejemplo? Bueno, no sé, que se use demasiado la inteligencia artificial y dejemos de usar la inteligencia nuestra, de las personas. Que derivemos todo en que la inteligencia artificial sea la que resuelve las cosas. Que los jueces se basen mucho en la IA. Que la usen. Le pidan a la IA que sí, claro. Sí. Ha pasado en otros países y ha ocasionado, leí hace poco, creo que en Argentina, que se han anulado sentencias porque se ha determinado que fueron hechas por inteligencia. ¿Y usted lo advierte como un riesgo importante seguramente para Uruguay? Sí, porque si está pasando en otros lados, es probable que sí suceda. ¿Le consta que esté pasando acá? No. ¿Algún caso? No. ¿Y piensa implementar controles al respecto? Bueno, tendremos que analizar con la división de informática, con los demás ministros, qué se va a hacer respecto a eso. Bien. Doctora, la separación de poderes obviamente que es importantísimo y es importante que la política, ¿no?, se vea de alguna manera ajena a la incidencia de diferentes poderes, pero el Parlamento tiene el desafío de elegir un nuevo fiscal de corte, no lo ha hecho. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en este aspecto yo casi no voy a dar una opinión porque a nosotros, como también dije el otro día, nos es relativamente ajeno la designación de un fiscal de corte, porque en realidad ellos son un servicio descentralizado que actúan en el Poder Judicial como los fiscales en su función
el fiscal de corte en la función que tienen en los juicios penales, haciendo su dictamen, y simplemente es, digamos, podríamos decir, una parte más del juicio, es decir, a nosotros en sí... Está bien, pero ¿no es una señal del sistema? Claro, es como yo dije el otro día, cualquier cosa que debe tener su titular, que siga siendo el subrogante todo el tiempo, no parece lo mejor, no parecería lo mejor. Bien. Quiero aclarar que desde el punto de vista técnico yo no he notado que haya sido perjudicada la actuación de la Fiscalía porque sean subrogantes. Es decir, en la función que tienen ellos con respecto a nosotros, que es, por ejemplo, que el fiscal de corte da su opinión, su dictamen, ambos subrogantes son dos personas que tienen muchísimo conocimiento y sus dictámenes son buenos, digamos. Bien, antes de cerrar le pido que sea breve. Como decíamos, el tema de la discusión del Ministerio de Justicia está por lo menos políticamente congelado. Si esto se retoma, ¿usted qué rol pretende tener la Suprema Corte? ¿Qué rol quiere tener en la discusión? No sé, si nos piden opinión de algún proyecto o algo, daremos o no nuestra opinión. ¿Le parece que es una voz que tendría que estar en la discusión, por lo menos? ¿Cómo? ¿Le parece que es una voz la de ustedes que debería estar? No sé, porque más bien es una decisión bastante relacionada con una decisión política, más que con una decisión que podrán pedirnos opinión. Pero ya digo, yo no conozco el contenido exacto y qué es lo que haría ese Ministerio de Justicia. Muy bien. Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muchas gracias por la visita. A ustedes. Tenga éxitos en su función. Muchas gracias, muchas gracias.